SER Podcast. Alberto Núñez Feijóo ha endurecido mucho esta tarde su tono contra Pedro Sánchez en el cara a cara en el Senado, y ante él el presidente ha evitado el cuerpo a cuerpo de la vez anterior. Sí ha usado ese debate Sánchez para mandar un mensaje de tranquilidad a los españoles ante un invierno que se prevé complicado. Garantiza el presidente que el gobierno movilizará los recursos necesarios para luchar contra la inflación. Quiero decirles a mis conciudadanos que el gobierno podrá cometer errores, pero que nunca olvidaremos a quién servimos en nuestro país, que es la mayoría social de españoles y de España. Y que nunca, señorías, nos vamos a dar por vencidos. Nos comprometimos a que Europa nos permitiera lo que llamamos la solución ibérica para controlar el precio del gas, y lo logramos. Y me comprometo, señorías, a dedicar todos los recursos, todos los esfuerzos que sean necesarios para continuar defendiendo a la gente de a pie, porque este gobierno gobierna para la mayoría social del país. Promesa de Sánchez ante un Feijóo que, como les decía, ha sido muy duro en sus réplicas al presidente. Le ha acusado de estar haciendo el ridículo, ha puesto en duda su amor a España y le ha exigido que retire los presupuestos del año que viene. ¿No se da cuenta que el gobierno está haciendo el ridículo? Mire, vuelva a la realidad que vive su país. Vuelva usted a la realidad de la calle. Señor Sánchez, su último presupuesto es la herencia de un político que cree que después de él España bajará la persiana. Si usted presenta unas nuevas cuentas para el año 2023 y retira las hipotecas generales del Estado del 23, podemos volver a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue hasta ahora el debate en el Senado. Vamos allí ahora mismo, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana empezarán a bajar las temperaturas en la mayor parte del país, exceptuando el Cantábrico, el Mediterráneo, Andalucía y Canarias. También veremos más nubes activas esta noche y mañana a primeras horas en Galicia. A partir de mediodía, la lluvia se extenderá a gran parte de Asturias, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, sobre todo en puntos de montaña, así como en Aragón. Algunas tormentas podrán descargar con intensidad avanzada a la tarde, y mucha atención también al viento, que va a soplar con fuerza, especialmente en la mitad norte de la península. Y ya está en marcha en SER Más Carrusel Deportivo de Champions. Gallego, buenas tardes. De Liga, con la décima jornada de Liga. Sí, es para hacerse un lío. No, sí. Décima jornada. Que tampoco esté muy fuerte. Décima jornada de Liga. 2 partidos en juego en Sevilla al descanso. Sevilla 0, Valencia 1. Ha marcado Cavani y acaba de comenzar en el Coliseum el Getafe 0, Athletic de Bilbao 1. Acaba de marcar Iñaki Williams. A las 9 se jugará el Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Venga, me voy a lo mío, Gallego. Hasta ahora. Empieza ahora 25. A lo mío, al Senado, con el nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate en el que a conciencia ha quedado fuera el Poder Judicial. Ha dicho el presidente del Gobierno, parece que podemos llegar a un acuerdo, y por eso, para blindar esa negociación, no ha habido más mención al tema. Por cierto, un paréntesis, hablando del Consejo General del Poder Judicial, esta tarde el Tribunal Supremo ha decidido no paralizar el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo, a pesar de lo que lo pidió uno de los vocales, el vocal que votó en contra de su elección para sustituir a Lesmes. Por tanto, Mozo seguirá presidiendo el Consejo General del Poder Judicial como sustituto hasta que los principales partidos pacten la renovación definitiva en las negociaciones que están manteniendo. Y esas negociaciones, con esas negociaciones en marcha, explican que el tono de hoy haya sido menos bronco que el cara a cara anterior en el Senado, aunque Feijóo sí ha sido, como hemos escuchado, muy duro con el presidente del Gobierno. Ha dicho que los españoles ya no creen en él. Sánchez ha ironizado con la falta de experiencia de Feijóo, pero ha cerrado el debate con un llamamiento al acuerdo. Dice, ojalá nos podamos encontrar en alguna de las medidas que planteamos. Vamos al Senado. David Junquera, buenas tardes. Va a estar difícil ese encuentro, Aimar, buenas tardes. Y eso que la sesión ha arrancado en modo spa, digamos, relajada. Decían en Moncloa que hoy tocaba hablar de fiscalidad, dicho y hecho. Ahora no es razonable que se establezca, señorías, y lo digo aquí en la Cámara Territorial, pues una suerte de disputa fiscal indiscriminada a la baja. El presidente ha empezado echándole en cara a Feijóo la vuelta al nido de los halcones liberales británicos y ha mandado este mensaje a empresas energéticas y grandes fortunas. Tienen ahora el deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte que recibieron durante la pandemia. Lo hemos escuchado, Sánchez arrancaba muy político, propositivo, más presidencial, pero se ha topado con un líder del PP fajador. Es que lidera un gobierno que no cree en este país, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque su preocupación son las elecciones próximas. Y eso, la preocupación por las elecciones próximas, es algo que nos distingue a usted y a mí. Yo no pactaré con el independentismo
Feijóo ha cargado contra los presupuestos que califica de hipoteca y ha tratado de mandar al jefe del Ejecutivo a la lona. A partir de ahí, Sánchez ha entrado en calor con una réplica cargada de ironía. Usted que ha sido presidente autonómico y tiene tanta experiencia, yo sé que usted me puede dar lecciones de muchas cosas porque tiene mucha experiencia. Ese beneficio de la duda se lo podía decir al señor Casado, pero usted, que es una persona tan experimentada... Sorna, esgrimiendo la falta de propuestas del líder del PP y pidiendo que se defina. Hay que hablar claro, señor Feijóo, no hay que estar, hay que estar en esa ambigüedad calculada. Pise algún cristal, hombre. Dígale a la élite que le apoya que tiene que pagar impuestos, hombre. Y que hay que pide Sánchez propuestas y Feijóo le lanza una única petición. Todos los respetos, me dice usted que cuáles son mis propuestas. Las tengo aquí todas, señorías, se las doy al presidente del Senado. Retire usted los presupuestos generales del Estado porque son unos presupuestos con pies de barro. ¿Le parece poca propuesta? El presidente del PP ha pedido sentarse a hablar de unas nuevas cuentas, pero visto lo visto, Sánchez y Feijóo no parecen llamados a entenderse en nada, excepción hecha del Consejo General del Poder Judicial. Hablaremos a partir de las 10 aquí en Hora 25 con la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, de este debate y de las nuevas medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para amortiguar el impacto de la crisis. Son 18, algunas se habían anunciado ya antes, ahora tenemos más detalles de ellas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la nueva tarifa regulada del gas para las comunidades con caldera central? ¿Cómo va a ser y qué van a tener que hacer las comunidades para acogerse a esa tarifa? Sira Valdés. Esta nueva tarifa supondrá un ahorro de hasta un 40% en la factura del gas, pero para beneficiarse de ella, los hogares tendrán que comprometerse a instalar contadores individualizados antes del 1 de octubre de 2023. Todavía en materia de gas natural, este Real Decreto amplía la dotación del bono social térmico y la TUR no podrá encarecerse más de un 5% durante un año más hasta finales del que viene. Además, amplía el bono social eléctrico a una mayor parte de la población, cubriendo, según ha explicado la propia Teresa Rivera, las familias con hasta 28.000 euros de renta pueden contar con una reducción, con un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen. También se amplía la cobertura de los bonos eléctricos ya existentes y a partir de diciembre las facturas incluirán más información para que los consumidores entiendan cómo les afectan las medidas que se están poniendo en marcha, como el mecanismo ibérico o las rebajas fiscales. A la energía ucraniana está atacando Rusia. El presidente Zelensky ha denunciado hoy que la oleada de bombardeos que Rusia empezó hace poco más de una semana, el lunes pasado, ha destruido ya un tercio de las centrales eléctricas que hay en Ucrania. Isabel Villar. Dice Zelensky que son otro tipo de atentados terroristas con los que Rusia busca provocar apagones masivos y atemorizar a los ucranianos de cara al invierno. Reconocen en el gobierno ucraniano que la situación es crítica y que todo el país tiene que prepararse también para que haya falta de agua y calefacción. Y hace unos minutos el gobernador de la región de Jersón, que es prorruso, ha ordenado una evacuación masiva de varias zonas de ese territorio que Rusia se anexionó y ahora está ordenando evacuarlas. Victoria García, última hora. Se trataría de una evacuación organizada de los residentes de la parte izquierda del río Dnipro ante el riesgo de que la presa que hay en las inmediaciones sea bombardeada por los ucranianos como una operación táctica. El anuncio viene del mando ruso que ahora ocupa la región. Es el gobernador ruso de Jersón. Existe un peligro inmediato de inundación de los territorios debido a la destrucción planificada de la represa Kakhovskaya y la liberación de agua de una cascada de centrales eléctricas aguas arriba del Dnieper. Decía el gobernador, Jersón es una localidad costera de Ucrania, ahora en manos rusas en el Mar Negro. Bueno, pues en plena guerra con Rusia, esta tarde Silvio Berlusconi, cuyo partido va a formar parte del futuro gobierno de Italia, Berlusconi ha hecho alarde de su buena relación con Putin, hasta el punto de que ha dicho que Putin está entre sus 5 mejores amigos y que se intercambian regalos por sus cumpleaños. El último hace 10 días, el cumpleaños de Putin fue hace 10 días y Berlusconi le mandó botellas de Lambrusco. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes, Aimar. Sí, Berlusconi ha reanudado su relación con Putin, lo ha reconocido esta tarde. Los ministros rusos han dicho en varias ocasiones que nosotros estamos en guerra con ellos porque financiamos a Ucrania, ha declarado Berlusconi. Estoy muy preocupado, ha añadido. Por mi cumpleaños, Putin me ha enviado 20 botellas de vodka y una carta muy cariñosa. Y yo le he respondido, ha explicado Berlusconi, con botellas de Lambrusco y una carta también muy dulce. Aunque la primera ministra in pectore Meloni mantiene discreción total sobre la composición de su ejecutivo, Berlusconi ha revelado ya quiénes serán los ministros de su partido, entre otros Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, titular de Exteriores. Y según Berlusconi,
Meloni. Meloni me ha pedido que sea su consejero y le he contestado que estoy absolutamente a disposición. La exdirectora de comunicación de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, empieza a tirar de la manta. Ella sí va a ser juzgada, a diferencia de Aguirre, en la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid entre 2007 y 2014. Isabel Gallego no acepta que su jefa se vaya de rositas, ella no, y por eso, en el recurso que ha presentado hoy, asegura, entre otras cosas, que la están acusando a ella de malversación por contratar trabajos con empresas de la púnica que en realidad solo beneficiaban a Esperanza Aguirre. Y sostiene que Aguirre sabía todo, al revés de lo que Aguirre le dijo al juez. Miguel Ángel Campos. Duro escrito respecto a sus otrora superiores de quien fuera la máxima responsable de comunicación en los gobiernos de Aguirre e Ignacio González en Madrid. Considera injusto, parcial y discriminatorio que se haga pivotar la financiación del PP sobre ella, literal, cuando existían numerosos cargos con conocimiento de su gestión y que supervisaban su trabajo, en referencia explícita a los expresidentes Aguirre y González, a los que, recalca, se ha archivado el procedimiento. Gallego también apunta a Isabel Díaz Ayuso. Recuerda en su escrito que eran Ayuso y Lucía Figar quienes dirigían la comunicación del PP en 2010, cuando comenzaron a perpetrarse los hechos, y no la propia Gallego, que carecía de responsabilidad en el Partido Popular. Y está ya en la cárcel el exjuez Salvador Alba, que ha entrado hoy en prisión después de que el Tribunal Superior de Canarias haya emitido una orden de busca y captura contra él tras desestimar todos los recursos con los que Alba había querido dilatar su encarcelamiento. Ahora tiene que cumplir 6 años y medio de cárcel por conspirar contra la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, cuando ella empezaba su carrera política dentro de Podemos, 2015-2016. Rosell se ha felicitado hoy por la noticia. Es un buen día para la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que cuando se condena a un juez corrupto, pues se cumplan las sentencias, además de ser expulsado de la carrera judicial, que creo que es la mejor noticia porque no se lo va a poder hacer a nadie más. Se felicitaba así Rosell a las puertas del Congreso. Allí en la Cámara Baja, hoy el PSOE ha votado junto a PP y Vox a favor de alargar el plazo de presentación de enmiendas a la ley trans, lo que retrasa los plazos de aprobación de la ley trans. Podemos ha votado en contra porque el Ministerio de Igualdad quiere que la norma esté lista en diciembre, antes de que entremos en un año electoral que pueda dilatar aún más la aprobación definitiva de esta ley. Los morados acusan al PSOE de querer retrasar la aprobación de la ley ampliando estos plazos. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. En Igualdad están muy tensas y molestas, no entienden las dudas de última hora del PSOE, que fue el que pidió la ampliación del plazo de enmiendas, algo que provocó que la activista trans Carla Antonelli abandonara y rompiera hoy con el partido. La ministra Montero se dirige en distinto tono, evidentemente, a Antonelli y a su socio, al PSOE. Hoy yo estoy muy preocupada porque lo que ha hecho es retrasar el plazo de enmiendas, que es lo mismo que retrasar la posibilidad de que la ley se apruebe a final de año y, por tanto, poner dificultades a la tramitación, y, por tanto, estoy muy preocupada. Voy a mandar un fuerte abrazo a Carla, no me voy a meter en las cuestiones internas del socio de gobierno, pero evidentemente es una de las principales referentes de la lucha por los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans. Fuentes del PSOE consultadas por la SER señalan que necesitan más tiempo para hacer aportaciones y mejorar una ley que será modificada en algunas cuestiones con las que no se sienten cómodos. No han querido concretar cuáles son esos puntos, pero añaden que los cambios no serán estridentes ni revolucionarios y niegan que se vaya a paralizar la polémica ley que ha dividido al partido y a las feministas. A raíz de la nueva ampliación de los plazos que ha apoyado hoy el PSOE, hoy ha abandonado el partido Carla Antonelli, que fue la primera y hasta ahora única mujer transexual parlamentaria en España, como diputada en la Asamblea de Madrid. Antonelli se ha dado hoy de baja del PSOE. Carla Antonelli, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué deja su partido? ¿Con qué lo dejo? Primero, ¿no? Lo dejo, obviamente, con muchísimo dolor. O sea, siento un vacío tremendo, porque no son 2 ni 3 años, son 45 años y de muchas satisfacciones, pero desde luego en desacuerdo absolutamente cómo se ha gestionado toda la ley integral trans, y sobre todo por las contradicciones continuas de algo que ya se había acordado en el 40 Congreso, y era el propio derecho a la autodeterminación y despatologización, porque nosotros mismos como Partido Socialista, esto que ahora se dice que se está en contra de la autodeterminación es absolutamente falso.
Nosotros mismos llevamos al Congreso en el 2017 la reforma de la ley 2007, despatologización, autodeterminación, incluso más progresista que el texto que al final ha quedado en esa parte en la ley integral trans, que de hecho lo que hicieron fue coger, copiar y pegar intencionadamente para que no hubiese ningún problema, pero de pronto se entró en contradicciones en lo que nosotras mismas habíamos escrito y redactado con la diputada de Fuerza Lola Galopar. También la decepción, evidentemente, porque la pregunta sería ¿por qué hoy no hace 2 años y medio, cuando se inició, digamos, esta espiral de odio y sin razón y señalamiento hacia las personas trans de este país, cuando se envió a todas las agrupaciones de España aquel argumentario transfóbico donde levanté la voz, evidentemente, siendo diputada y siendo una mujer trans, ¿cómo no lo iba a hacer? O sea, hubiese sido renegar de mis propios principios, pero aún teniendo ganas porque me lo dictara, digamos, el yo consciente, no lo hice porque di prioridad al interés superior, que era la propia aprobación de la ley integral trans. Desde allí hasta aquí, entre medio, no quiero contar todas las situaciones, pero ha habido momentos de absoluto desamparo. Pero parece que no ha sido suficiente un compromiso en el programa electoral, un 40 congreso, un compromiso verbal en el discurso de investidura, donde al final, después de muchos roces, se consiguió de que la ley entrara en el Consejo de Ministros, y hay que decirlo todo, y fue porque Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, dio un manotazo encima de la mesa y entró en el Consejo de Ministros y no se retuvo más. Luego volvió al Consejo de Ministros, pasó por una fase consultiva de la ciudadanía que tuvo el apoyo de más de 90.000 personas y nos encontramos incluso con un trámite de urgencia aprobado por la mesa del Congreso, y los últimos 15 días vuelven los titubeos y los amedrantamientos, además por 60 personas en fila india delante del Congreso. ¿Cómo van a torcer la voluntad popular de más del 80% de la población española, que todas las encuestas que se han realizado al respecto así lo dan? 60 personas delante del Congreso. No, es una razón de justicia. Pero bueno, todos los vasos están al final casi llenos, yo diría que rebosando de agua, y una gota es la que hace el culmine y la que hace el final, donde todo se rebosa. Y esa, evidentemente, ha sido hoy, con todo el dolor que he podido sentir, de algo que yo ya sabía desde hacía 5 días, de que se pretendía dilatar en el tiempo los plazos de enmiendas, y no solamente unos días, sino que el propósito era llevarlo hasta después de los presupuestos generales. Y todas sabemos perfectamente que esto nos volcaba y nos llevaba al año 2023, en plenas elecciones autonómicas y municipales, y ya directamente en un suspiro al final de la legislatura. Yo soy una activista, y soy activista desde los años 70. Y por encima de mi activismo y la defensa del colectivo en el que habito, el de las personas trans, no ha existido nada ni existirá. Y por encima de eso, pues hoy he dicho que en mi nombre, desde luego, y en el de mi militancia, no. Y si esto sirve de algo para que recapacitemos y reflexionemos, y el propio partido reflexione cómo 60 personas van a torcer la voluntad popular de todo un pueblo, bienvenido sea. Agradezco a Zapatero las palabras que ha tenido hoy hacia mí. Que le ha pedido que vuelva al presidente de Canarias igualmente. Perdón. ¿El presidente de Canarias qué le ha dicho? El presidente Ángel Víctor Torres, al que aprecio y quiero muchísimo, ha dicho que entiende la situación y de que esto se tiene que retomar,
Y ha puesto como ejemplo mi tierra, de la que estoy muy orgullosa, por supuesto, donde se llevó adelante escasamente el año pasado una ley integral trans desde la autodeterminación, que parece que esa palabra no se puede decir, y la despatologización. Y además ha señalado, y muy bien señalado Ángel Víctor, que fue desde el completo consenso, fue votada por unanimidad. Señora Antonelli, tengo unos segundos, Congreso, pero no. quiero preguntarle si alguien de la Dirección Federal del PSOE le ha escrito para pedirle que vuelva. Me han escrito muchas personas mostrándome su apoyo. Yo no voy a dar nombres, evidentemente, de la Dirección Federal, de la Ejecutiva, solidarizándose también y entendiendo cuál es mi postura. Como ha dicho hoy José Luis Rodríguez Zapatero, hay que ponerse en la piel de cada persona para saber lo que se vive, lo que se siente y lo que se defiende. De verdad, sinceramente, lo que hemos vivido estos 2 años y medio, donde se nos ha señalado, se nos ha criminalizado de una forma absolutamente pandillera e indecente, esto, cuando lo contemple la historia dentro de unos años, nos producirá una profunda vergüenza y un profundo rechazo. No es justo que por unas guerras de cuotas de espacio y de poder, que nada tiene que ver con lo ideológico, se nos haya metido a las personas trans en este diabólico juego, donde nos han pisoteado, donde nos han aplastado, donde nos han vilipendiado por el mero hecho de defender unas banderas. Hay un gobierno de coalición y hay que respetarlo. Tenemos que dejarlo aquí. Señora Antonelli, gracias por estar en Hora 25. Muchísimas gracias a ustedes siempre para no variar. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. El primer mandato de un gobierno es no convertirse él mismo en un problema. Por eso el Ejecutivo de Esquerra Republicana en la Generalitat, en solitario, es mejor que cuando estaba coligado, hasta hace 4 días, con los ultras de Junts. Pero el segundo mandato es no crear problemas artificiales. Y aquí la cosa ya resulta más difícil, porque una historia es hacer de activista y otra, muy distinta, gobernar. O sea, resolver problemas, al menos no crearlos. Desde el año del referéndum de secesión en 2017, el cuerpo policial de los Mossos, que en general había sido bajo el mayor Trapero, bastante efectivo y colaborador y moderno, está capotando. Ya lleva media docena de cambio de mandos, uno tras otro, casi a razón de 1 por año, por culpa de los políticos que los mandan. Enviaron a Trapero al exilio interno, o sea, al archivo, porque tenía demasiada autoridad, más que los gobernantes. Nombraron a pelotilleros uno tras otro, destituyeron a uno de los jefes, Tony Rodríguez, porque, por oficio, investigaba asuntos feos de los dirigentes políticos. Un descrédito para estos. El problema no son los Mossos, sino el consejero de Interior, quien sabe tanto de orden público como de todo lo demás, pero le encantan los referéndums, eso sí. Ha venido sosteniendo el señor Elena, que se llama así, un antiguo socialista convertido en neopuyolista, que la dirección de la Policía Autonómica debe ser coral. Un gran invento en tantos siglos de civilización. Las policías no son coros musicales, sino organizaciones jerárquicas y disciplinadas. Si el presidente Pere Aragonès no le marca el paso, un paso ordenado y serio, convertirá Elena a la Generalitat en un espectáculo de coros y danzas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.